A ver, existe un dilema filosófico y social que francamente es imposible de esquivar. ¿Cómo determina una sociedad de forma verdaderamente objetiva lo que es justo o moral? Pensemos en ello. Cada decisión colectiva que se toma, cada ley que se aprueba, nace precisamente de intentar responder a esta grandísima pregunta. Al final del día, todos operamos bajo una visión moral del mundo. Eso es un hecho innegable. La verdadera cuestión es saber sobre qué cimientos exactos se construye esa visión. Claro, todo razonamiento ético depende inexorablemente de un estándar subyacente. En el marco de la ética cristiana, este pilar gira de forma absoluta en torno a la revelación divina. Pero ojo, hay un concepto crucial aquí que a veces se malinterpreta. La gracia no equivale bajo ningún concepto a un pase libre para el libertinaje. Nada de eso. Textos como la carta de Judas, versículo 4, o los primeros versículos del capítulo 6 a los romanos establecen claramente que es imposible justificar el seguir pecando simplemente para que abunde el perdón. ¡Para nada! La forma en que se debe vivir depende única y exclusivamente del estándar que el propio Creador utiliza para juzgar el bien y el mal. Para estructurar este análisis lógico y no perder el hilo, seguiremos esta ruta. Primero, el estándar de moralidad. Segundo, el llamado a la obediencia. Tercero, las 10 tesis de la teonomía. Cuarto, el declive del humanismo. Y quinto, el dilema del Nuevo Testamento. Abordar estas 5 áreas es totalmente vital para comprender a fondo esta visión moral e histórica, y hacerlo de una manera fluida, sin que la inmensa profundidad teológica llegue a abrumar. Empezamos con la sección 1, el estándar de moralidad. En este marco conceptual, quienes han experimentado la gracia están explícitamente llamados a vivir de manera sobria, justa y piadosa. La fe salvadora no es algo pasivo, tiene que ser viva, superactiva y productora de buenas obras. Hay un llamado innegable a una santidad activa y obediente. Es una idea que integra de forma natural conceptos teológicos profundísimos que encontramos a lo largo de las Escrituras, como en el capítulo 2 de Tito, el capítulo 2 de Efesios, el primer capítulo de Pedro, el segundo de Santiago, el capítulo 5 de Hebreos o el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Quienes afirman amar al Salvador deben, por pura coherencia, demostrar vidas caracterizadas por esa obediencia. Lo que nos lleva de cabeza a un término fascinante: ser pronomiano. Básicamente mantener una actitud a favor de la ley en lugar de oponerse a ella. Quienes adoptan esta postura entienden que el razonamiento ético autónomo simplemente no tiene cabida. No se puede andar murmurando contra la ley ni erigiéndose en juez sobre ella, un principio que vemos clarísimo en la carta de Santiago, capítulo 4, o en el propio Evangelio de Mateo, capítulo 5. Ahí se advierte de forma rotunda que quien enseña a quebrantar incluso el mandamiento más pequeño será considerado el menor en el reino. Cero concesiones en este punto. Pasamos a la sección 2, el llamado a la obediencia. Una vez que se establece este estándar a favor de la ley, surge una pregunta crítica que no podemos dejar pasar. ¿Esta obediencia que se exige se extiende también al Antiguo Testamento? Y yendo un pasito más allá, ¿pueden esos mandamientos tan antiguos seguir siendo la obligación moral vinculante para el Estado y la sociedad civil moderna hoy en día? Fijémonos en el brutal contraste histórico que tenemos aquí. Por un lado, la tradición erudita de generaciones pasadas, especialmente la puritana, y los principios de Westminster, abrazaba fervientemente la ley civil del Antiguo Testamento. Por otro lado, la opinión secular moderna la rechaza casi por completo. Y resulta súper interesante comprobar que este cambio de paradigma no se debió a ningún descubrimiento exegético brillante, fueron simplemente los vientos cambiantes de las circunstancias y las opiniones sociales los que impulsaron este rechazo. Sin embargo, los principios objetivos permanecen inmutables. Es algo que respaldan sin rodeos textos del primer capítulo de Pedro, el capítulo 40 de Isaías, el capítulo 10 de Juan o el primero de Santiago, afirmando que en la palabra divina no hay mudanza ni sombra de variación. Entramos en la sección 3, las 10 tesis de la teonomía. Para abordar todo esto de forma súper sistemática y no caer en conclusiones basadas en meros sentimientos, se utiliza este marco teonómico, que literalmente significa la ley de Dios. Este enfoque resuelve cómo afrontar las cuestiones normativas y se desglosa cuidadosamente en 10 proposiciones fundamentales. Analizando las 5 primeras tesis, vemos que establecen la obediencia como el estilo de vida natural de la salvación por fe y gracia. Colocan a la sola Escritura como el estándar único, rechazando cualquier tradición extrabíblica, y mantienen una estricta continuidad con la teología del pacto. Pero la verdadera joya de la corona es la quinta tesis, la que distingue las leyes permanentes. Nos referimos a directrices políticas aplicables en cualquier época a clases enteras de individuos, cosas como prohibir el asesinato, exigir prácticas justas a los comerciantes o el deber ético de los magistrados. Y hay que diferenciar esto de incidentes históricos específicos e irrepetibles, como la instrucción de que Samuel ungiese a David o el exterminio de una tribu concreta.
Y justo ahí reside la gran fricción académica. Mientras que este marco usa la hermenéutica de la teología del pacto, asumiendo una continuidad histórica, el dispensacionalismo sostiene todo lo contrario, que los mandamientos del viejo pacto quedan completamente abrogados, a menos que se repitan de forma expresa. Para entender hasta qué punto se ha debatido esto, hay que observar cómo el académico Charles Ryrie detalló toda esta postura sobre el fin de la ley allá por 1967, exactamente en la página 239 de la mítica revista teológica Biblioteca Sacra, en su volumen 124. Las tesis de las 6 a la 10 terminan de armar este rompecabezas. Resulta que el nuevo pacto reemplaza las sombras, es decir, todo lo relacionado con sacrificios, pureza ritual o la tierra prometida, pero mantiene viva la ley moral. Aquí se rechaza de plano el positivismo legal, argumentando que las leyes reflejan el carácter absoluto de Dios. Por lo tanto, la política cristiana exige estándares absolutos en todo momento. En este esquema, los magistrados civiles no son más que servidores de Dios obligados a rendir cuentas, lo que significa que los preceptos civiles del Antiguo Testamento siguen siendo esencialmente la justicia social perfecta. Vamos con la sección 4, el declive del humanismo. Ahora toca bajar todo este marco teórico a la cruda realidad de finales del siglo XX, observando qué ocurre exactamente cuando la ley divina es sustituida en la práctica por el humanismo. Desde esta perspectiva, la adopción masiva del humanismo, enseñado en escuelas y medios de comunicación y practicado a diario en la economía, la medicina, la política y los tribunales, ha desembocado en una desintegración cultural evidente. Se expone que bajo esta visión, la vida humana se vuelve algo insignificante, la pureza sexual se tacha de anticuada y el comercio se inunda de deshonestidad. Además, con tantos crímenes impunes que piden a gritos una reforma penal urgente, se argumenta que la única contramedida eficaz es retornar a la sabiduría de los preceptos dados a Israel. Y desembocamos en la sección 5, el dilema del Nuevo Testamento. Todo este recorrido nos lleva a la prueba de estrés definitiva para quienes insisten en que los principios éticos deberían limitarse única y exclusivamente a los textos del Nuevo Testamento. Si se intenta redactar el Código Penal Civil basándose solo en el Nuevo Testamento, aparece un vacío inmenso y verdaderamente problemático. Pongamos sobre la mesa cuestiones morales modernas. ¿Hay alguna prohibición civil directa contra el bestialismo? No la hay. Y para un caso de incesto extremo como que una mujer se case con su propio padre, tampoco hay mención específica en el Nuevo Testamento. ¿Es la violación un crimen punible civilmente y cuál debe ser su castigo? Pues no existe una directriz civil clara o una respuesta definida. Incluso para que el asesinato se considere un crimen capital, falta una respuesta específica. Al final resulta absolutamente imprescindible recurrir a definiciones del Antiguo Testamento para entender términos clave como fornicación y poder establecer leyes civiles con verdadera solidez. Y que conste que este dilema hermenéutico no es una simple teoría abstracta, ha sido el epicentro de debates académicos feroces y súper detallados. El choque más representativo tuvo lugar en 1981, en Toronto, durante el histórico debate entre Baxen y Feinberg en la Sociedad Teológica de Angélica. El nivel de aquella discusión sobre la inconsistencia de tener un estándar exclusivamente neotestamentario fue tal que hoy en día los estudiosos más meticulosos siguen contactando con el Covenant Tape Ministry en el 4155 de San Marcos Lane, código postal 89507 en Reno, Nevada, solo para conseguir las grabaciones originales. Así de relevante sigue siendo. A modo de conclusión, afirmar que solo se sostiene una ética del Nuevo Testamento resulta en una postura que es sistemática y consistentemente imposible de mantener en la práctica civil. Inevitablemente obliga a retirarse de ese estándar, pero abandonar esa ley integral abre la puerta a la arbitrariedad total. Y esto deja en el aire una reflexión final bastante provocadora. Si una sociedad rechaza desde sus raíces históricas un estándar ético objetivo y continuo, ¿acaso no está invitando de forma directa a que la moralidad y la justicia se conviertan en un simple juego cambiante de invención humana?